Continuamos con el curso de diseño y análisis de algoritmos. Ahora vamos a ver el tema de búsqueda de par de puntos más cercanos. Bueno, ¿en qué consiste este problema? Es que dados n puntos, encontrar n puntos en el plano, encontrar el par de puntos con la distancia más pequeña entre ellos. Entonces, básicamente este problema es muy simple conceptualmente. Tenemos muchos puntitos en el plano. Lo que tengo que hacer es decir cuál es la pareja de puntos que está más cerca. ¿Ok? ¿Cómo se hace normalmente? Bueno, pues tendría que revisar todas las parejas de puntos y determinar cuál de ellas es la más cercana. Entonces, tomo el primer punto y checo la distancia que hay hacia el segundo, hacia el tercero, y así hacia cada pareja de puntos. Entonces eso va a tomar n cuadrada o de n cuadrada porque hay n cuadradas parejas. ¿Ok? Entonces, bueno, la pregunta de siempre, ¿se puede hacer mejor? La respuesta en esta unidad, pues que sí. ¿Y cómo? Pues dividiendo y venciendo. ¿Vale? Tomémonos un segundo para reflexionar cómo se le puede hacer esto. Cómo se puede hacer para dividir y cómo para después recuperar la información. ¿Vale? Entonces, pues la primera idea es, pues ya que es un espacio, pues dividir en 4, ¿no? Entonces divido el espacio que está denotado aquí en este cuadrito en gris y lo divido en cuadrantes y después determino el punto más cercano de cada cuadrante. Pero recordemos lo que dije en un video previo, que se necesita para que esto funcione adecuadamente que la división sea equitativa, es decir, que pueda más o menos garantizar, o bueno, pueda garantizar que más o menos haya el mismo número de puntos en cada división, en este caso en cada cuadrante. Aquí podemos ver que sí, más o menos hay el mismo número de puntos, pero ¿qué pasa si tenemos una distribución como esta, donde muchos de los puntos están en un solo cuadrante o en dos cuadrantes? ¿Ok? Entonces podemos ver un espacio de esta forma. Entonces este cuadrante tiene muchos puntitos, este otro también tiene muchos puntos y estos dos pues solamente tienen uno. De hecho podrían no tener ninguno. Entonces no es viable una división así. Pues lo que vamos a hacer es solamente dividirlo en dos. ¿Cómo? Pues utilizar una línea que divide, o sea, no importa cómo estén distribuidos los puntos, habrá una línea o un punto en las coordenadas X, si tomamos la convención de siempre, X y Y, habrá una línea en X de tal forma que parta el conjunto de números en 2, ¿ok? Con n sobre 2 puntos de cada lado. Nuevamente, o sea, alrededor de, porque si ese número impar de puntos, en uno quedarán uno más que en el otro. ¿Ok? ¿Cómo determinamos esa línea? Pues, o sea, calculamos el punto medio, el promedio, ¿qué se hace? Bueno, pues básicamente pues los puntos los voy a tener en una lista, ¿sale? Entonces tengo una lista que contiene todos los puntos estos. ¿Ok? Pero la lista puede decir, bueno, tengo este punto, el siguiente punto es este, el siguiente punto es este, el siguiente punto es este, el siguiente punto es este de acá, el siguiente es este de acá, el siguiente es este de acá, y así, ¿no? En realidad la lista no tiene ningún orden. Lo que tenemos que hacer es ordenar la lista por su coordenada X. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos la lista ordenada por X, entonces si a este punto le llamamos
no, le llamamos A. Bueno, en realidad el primer punto sería este. Luego este sería el punto 2. Tal vez este sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No, este sería el 18, este sería el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Ok, entonces ya están ordenados los puntos de acuerdo a su posición en X. Entonces el 1 es el que tiene la X más pequeña, el último, que es el 33, es el que tiene la X más grande. Entonces, ¿qué hago? Pues simple y sencillamente parto a la mitad de la lista. Entonces son 33 entre 2 serían 16, y en este caso, bueno, pues después del elemento 16, ahí trazo mi división entre el 16 y el 17. ¿Ok? De tal forma que con esto quedan del lado izquierdo n sobre 2 puntos, y del lado derecho n sobre 2 puntos, ¿no? En este ejemplo tengo la función piso del lado izquierdo y la función techo del lado izquierdo. Del lado derecho, perdón. Ok. Una vez que tengo ya dividido los puntos, pues ya sé cómo resolverlo, ¿no? Entonces ya pude dividir. Ahora, ¿cómo venzo? Bueno, pues de alguna forma recordemos que bueno, podemos vencer. Entonces vamos a vencer hasta que encontremos, hasta que tengamos solamente 2 puntos, ¿vale? Entonces, si solamente tenemos 2 puntos, pues el par de puntos más cercanos pues son esos 2. Entonces la condición de terminación es que haya 2 puntos. Y después vamos a ir regresando, de tal forma que yo puedo resolver uno de los lados, por ejemplo, el lado izquierdo, y él me dice que esta pareja de aquí es la más cercana. Y del lado derecho, tengo que esta pareja de aquí es la más cercana. Y además, bueno, lo que tengo es el valor de distancia. En el del lado izquierdo tiene 12 y el del lado derecho tiene 21. Esos son los puntos más cercanos. ¿Cómo lo resolví? Bueno, ya sabemos, recursivamente. Todavía no sé bien cómo, pero aquí puedo ver que en la frontera hay unos puntos que tal vez sean más cercanos que los candidatos que tengo. Entonces, para combinar, realmente tengo que decidir cuál de las dos parejas que me dieron cada lado es la más pequeña, y ver si en la frontera hay alguna pareja que esté más cerca que cualquiera de los dos candidatos que nos dio la división. Ok, entonces aquí en este ejemplo vamos a ver que si existe esa pareja. Está en la frontera, es decir, que un punto está de un lado y otro punto está del otro lado. ¿Por qué no ha sido encontrada esa pareja? Pues porque en lo que resolví, cada una de las parejas candidatas anteriores, tanto la de 12 como la de 21, pues eran los más cercanos. ¿Por qué no encontró la de 8? Porque un punto está en un lado y el otro punto está en el otro. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar esos puntos más cercanos. ¿Cómo podemos encontrarlos? Pues resulta que si no lo hacemos bien, pues vamos a tener lo mismo. Va a ser del orden de n cuadrada. Y es que puede pasar que, que todos los puntos estén muy cerca de la frontera.
¿Ok? De todas maneras, ¿cómo sé con qué puntos necesito? ¿Hasta dónde? Bueno, pues entonces yo sé que para que los puntos que puedan estar en la frontera sean realmente candidatos, no pueden estar muy lejos. De hecho, no pueden estar más allá de la distancia mínima entre los dos candidatos. En este ejemplo, pues no pueden estar más allá de 12 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo sé que hay o no hay puntos sobre la línea, no importa, que pertenecen al lado izquierdo. Bueno, no tiene caso que yo compare un punto que está del lado izquierdo con un punto del lado derecho que esté más lejos que el valor más pequeño que yo sé que tienen las parejas candidatas. En este ejemplo, 12. Tiene que estar máximo a una distancia de 12. A ese valor le estoy llamando delta. ¿Ok? Entonces no me va a interesar ninguno de los puntos del lado derecho que esté más allá, que sea mayor que delta. Entonces ya nada más me quedo con, en este caso, con 2 puntos del lado derecho. Lo mismo del lado izquierdo. Yo no sé cuántos puntos hay, pero no deben de estar más allá que el valor de delta. ¿Ok? Y en este ejemplo, bueno, ya quedaron unos pocos puntos. Entonces, entre esos puntos puedo hacer la comparación. Pero ¿qué pasa? Que puede ocurrir que todos los puntos estén atiborrados aquí. Es decir, tal vez solamente hay un punto por acá. Y todos los demás, los n sobre 2 puntos, están en esa zona. Aquí tal vez la ilustración no sirve mucho porque se ve que están más cerca que 12, pero en Y no hemos acotado todavía de ninguna forma, nada más el espacio lo tenemos acotado por X. Yo sé cuál es el menor y cuál es el mayor valor de X, pero en Y pueden estar del lado izquierdo no tan cercanos como 12, pero sí cercanos de la línea menor que 12, que es nuestra delta actual, ¿vale? Entonces, esto nos regresa a que el problema, que si todos los puntos en el peor de los casos podrían estar en esa franja, pues entonces encontrar la pareja de puntos se vuelve nuevamente, ay Dios, se vuelve nuevamente O de n cuadrado. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, n puntos van a estar en la franja. ¿Ok? Tal vez la separación en Y sea mayor que delta y por eso no fue el candidato que encontré. ¿Ok? Y los únicos puntos que estaban fuera de la franja son estos, ¿no? En ese caso. Entonces sigue siendo del orden de n cuadrada, porque tengo que comparar cada punto con cada uno de los del otro lado, ¿no? Entonces nuevamente voy a tener n parejas. Entonces aquí es donde tenemos que trabajar pues la observación. Yo sé que la distancia real entre todos los puntos que están en esta zona, en la zona gris, oscuro, no puede ser menor que delta. Es decir, la distancia que hay de este punto azul a este otro necesariamente es mayor que delta. ¿Por qué? Pues porque si fuera menor, bueno, mayor igual, ¿no? Si fuera menor, entonces esta sería la pareja de puntos más cercana. Y si fuera menor, el valor de delta sería más pequeño. ¿Ok? Entonces yo sé eso de inicio. ¿Por qué no fueron los más pequeños? Porque están lejos uno del otro. Puede ser que estén en una franja muy ajustada, pero entonces están separados ¿por quién? Por la coordenada Y.
¿Por qué no están separados por la X? Pues porque estoy ajustando la X a este espacio de 2 veces delta. ¿Ok? Entonces, yo sé que ningún punto del lado izquierdo en esta franja de tamaño delta es menor que 12. Y como el 12, que es el delta actual, es menor que la pareja más cercana del lado derecho, tampoco hay ninguna pareja de puntos en esta franja que sea menor que delta. Ok, entonces lo que lo separa es la Y. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es ordenar por la coordenada Y a los puntos en esta zona de tamaño 2 delta. Y entonces revisar qué tan separados están. Pero no voy a revisar todos, porque ya vi o ya analizamos que podrían ser muchos del orden de n. Y entonces revisar las parejas serían del orden de n cuadrada. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a analizar. Voy a poner primero esta diapositiva. Vamos a suponer que el punto, un punto I que voy a analizar está en esa zona y voy a dividir la zona gris en cuadritos de 1/2 por 1/2 de delta. ¿Sale? Entonces, cada uno de estos cuadritos, como lo dice aquí, tiene de altura 1/2 de delta y tiene de ancho 1/2 de delta también. ¿Esto para qué? Bueno, voy a ver que un punto en el, vamos a pensar del lado izquierdo, cada punto que está en el lado izquierdo, porque recordemos que ahorita ordenamos por Y, aquí, así de que no, realmente no importa que esté el lado izquierdo o derecho, pero vamos a pensar que sabemos que está el lado izquierdo, y está en este cuadro de 1/2 de delta por 1/2 de delta. Entonces, si hacemos esa rejilla, yo puedo suponer que para este ejemplo no va a haber ningún punto, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Por qué? Porque todos esos están a distancia menor que delta. ¿Ok? Entonces, el primer círculo que estoy marcando aquí tiene de radio 1/2 de delta. ¿Ok? El centro está aquí. Entonces, esto tiene 1/2 de delta. Y tiene el círculo grande, tiene de radio delta. ¿Vale? Entonces, yo sé que no puede estar en ninguno de estos cuadros. ¿Por qué? Pues porque si no estarían a distancia menor que delta. Tampoco, además porque son todos los cuadros del lado izquierdo. Y yo sé que si estuvieran en uno de esos cuadros y estuvieran más cerca que distancia delta, entonces esos puntos serían la pareja elegida. Y no es así. Así de que eso elimina todos esos puntos. Y hace que sean viables solamente este y este. Solamente los puntos que estén en esas posiciones puede ser que estén a distancia menor que delta. Y solamente digo puede ser porque aquí, como lo dibujé, el punto I, el punto moradito, no está exactamente en la esquina de la celda, de la casilla, del cuadrito. Por eso el centro no coincide con la cuadrícula. Entonces hay toda una zona que la voy a marcar en rojo, donde podría estar el punto, de tal forma que sí, que es menor que delta. Y que además cumple con que esté del otro lado. Entonces, no tengo que revisar todos los puntos. Solamente tengo que revisar esos 3. ¿Ok? Y lo mismo va a ocurrir si está en cualquier punto de la casilla
esta, ¿no? Que estoy poniendo aquí. Vamos a suponer ahora que en el lado derecho, que el punto está en la celda que está más pegada a la línea de división. Nuevamente, todos los del lado derecho, yo sé perdón, del lado izquierdo, yo sé que no va a haber ahí. ¿Por qué? Porque si hubiera un punto ahí, ya esa pareja sería la más cercana. ¿Ok? Y entonces, si fuera la más cercana, la distancia sería menor y el radio del círculo sería más pequeño y entonces no alcanzaría. Entonces, además, esa pareja hubiera sido la elegida. Ok. Pero del lado derecho, sí podría haber algún punto porque el punto I no ha sido comparado con ningún punto de los del lado derecho. Así de que podría haber aquí, podría haber aquí, podría haber el punto aquí, aquí. Incluso en esta celda y en esta celda. En todas esas. ¿Por qué? Porque nuevamente, incluso en estas donde no abarca todo el círculo, y aunque estuviera en la mera esquina no abarcaría todo, hay una región donde podría estar el punto y sí ser menor que delta, la distancia hacia I. Es decir, por ejemplo, si hay un punto aquí donde estoy marcando, vamos a ponerlo en otro color para que se note. Si hay un punto aquí, entonces la distancia de este punto azul hacia el punto I estaría a una distancia menor que delta. Y entonces esa pareja debería ser la más cercana. ¿Ok? Evidentemente, si están en los cuadros que están completamente dentro del círculo, pues ahí la distancia será menor que la que tengo actualmente, que la delta que tengo actualmente. ¿Vale? Entonces, continuando con esto, adiós. Puede estar aquí, aunque no completo, puede estar aquí, aunque no completo. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si está del otro lado? Bueno, eso es lo que hacemos acá. Si está del otro lado, puede estar nuevamente por fuera, en la celda que está más alejada de la línea de división. Y bueno, es lo mismo, ¿no? No puede haber nadie acá, pero sí que puede haber aquí, aquí y aquí. Y bueno, en los cuadros más externos no juegan porque pues ya están más lejos. No nos interesa porque van a quedar a distancia mayor que delta. En el caso del cuadro interno, lo mismo que cuando del lado izquierdo, pues puede haber un punto que mejore en cualquiera de estas celdas. Ok. ¿Y por qué solamente dibujo esas celdas y nada más analizamos los cuadros o las celdas de abajo? Porque lo que vamos a hacer es revisar por cada punto en la lista de los puntos que nos quedaron, que ya está ordenada por Y. Voy a revisar, entonces aquí voy a trazar a ver si me sale, esa sería así. Voy a hacer la malla de celdas. Y entonces, por ejemplo, nada más voy a revisar en los siguientes 12 lugares. Bueno, solamente puede haber un cuadro que valga la pena en los siguientes 12 lugares hacia arriba, los siguientes cuadros. No me interesa revisar los cuadros que haya acá, porque bueno, evidentemente acá habrá otro y otro y otros más. Pero ¿por qué no reviso? Porque como voy de inicio a fin de la lista y la lista ya está ordenada por Y, pues estos acá abajo, para el primer elemento, pues acá abajo no hay nada. Esto está vacío. Y para los siguientes valores los siguientes puntos en la lista, pues ya los revisé, o sea, ya voy de abajo hacia arriba revisando. Entonces, hacia abajo no vale la pena revisar. Lo único que vale la pena revisar es hacia arriba. ¿En dónde pueden estar los puntos que valen la pena?
pues pueden estar, si utilizamos ambas, ambas soluciones o las 4 posibles posiciones del punto que estoy revisando en todas las celdas de abajo. En la celda del lado izquierdo a la izquierda, en la celda del lado izquierdo a la derecha, en la celda del lado derecho a la derecha y la celda del lado derecho a la izquierda, que son las 4 posibles posiciones, vemos que en el peor de los casos, porque siempre necesitamos hacer ese análisis, necesitamos revisar en todas las celdas que están marcadas con una bolita. Entonces, ¿cuántas celdas son las que están marcadas con una bolita? Pues en este caso son estas 4. En este caso son estas 3. Que bueno, que haciendo la generalización, pues si el punto está en una celda del lado derecho, entonces tengo que revisar todas estas. Cuando el punto está en una celda del lado izquierdo, pues es lo mismo, tengo que revisar en estas y en estas 6. ¿Ok? Bueno, pero pues realmente para fines del algoritmo, pues da lo mismo. Puedo generalizar y nada más da lo mismo revisar 6 que revisar 12. Entonces lo que tengo que hacer es revisar en todas estas para cada punto. ¿Ok? Entonces, en el peor de los casos, en cada una de las celdas, puede haber un punto. Entonces, en el peor de los casos, tengo que revisar en todos los elementos siguientes en la lista. Y yo sé que no puede haber más, nada más tengo que revisar en 12. ¿Por qué? Porque lo que sí estoy seguro es que no puede haber 2 puntos en una sola celda de tamaño 1 medio de delta por 1 medio de delta. No sé dónde estén ubicados, pero no puede haber 2 puntos aquí. Sí puede haber 2 puntos en una celda de tamaño delta por delta. ¿Por qué? Porque probablemente, si yo lo coloco, acá ya tengo mucho desastre. Imaginemos que coloco un punto aquí, vamos a ponerlo con otro color, que uno de los puntos está acá, y en una celda de tamaño delta por delta puedo tener ese punto aquí, sin que falle en mi condición de que no pueden estar a menor distancia que delta. Pero, ya sea que esté aquí, esta distancia es mayor que delta. Así de que sí podría estar en esa posición de la celda. Pero lo que sí de plano no puede ocurrir es que haya 2 puntos en una misma celda. Porque no hay forma, aunque los coloque en la mera esquina, que estén a una distancia mayor o igual que delta. ¿Vale? Entonces, siguiendo ese razonamiento, pues entonces puedo entender que lo único que tenemos que hacer es checar la distancia del punto actual a cada uno de los siguientes 11 elementos. ¿Por qué 11? Porque una de las celdas la está ocupando el punto que estoy revisando. A cada uno de los siguientes 11 elementos en la lista. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, pues supongamos que checo el 27. Bueno, puede haber puntos en cada una de las siguientes 11 celdas. En este ejemplo no hay, pero no me importa, o sea, porque para no estar haciendo condiciones y condiciones, solamente reviso. Entonces calculo la distancia que hay del 27 hacia el 30, bueno, primero hacia el 28, hacia el 29, luego hacia el 30, porque en ese orden. Y si la distancia que hay de este punto a cualquiera de esos es menor que delta, lo que tenemos que hacer es actualizar el valor de delta y esos 2 puntos pasan a ser el mejor candidato de puntos más cercanos. ¿Ok?
Entonces, bueno, lo que digo está puesto aquí, que si en la distancia o la diferencia entre I y J es mayor o igual a 12, entonces la distancia entre el valor o el punto I y el punto J es al menos delta, por lo cual no me interesa. Están más lejos que lo que estoy buscando. Yo estoy buscando una pareja de puntos que esté a una distancia menor que delta. ¿Ok? ¿Por qué sé eso? Por lo que ya dije, no hay dos puntos que compartan una caja de delta por delta. ¿Ok? Y dos puntos que están al menos a 2 cuadros de distancia tienen el valor de distancia 2, un medio de delta. Mayor o igual a un medio de delta. ¿Ok? Entonces lo que les digo, con los circulitos, no me interesan los puntos que están más allá de esa distancia. Y entonces, pues el algoritmo queda de esta forma. Vamos a calcular la línea de separación L de tal forma que la mitad de los puntos esté de un lado y la otra mitad esté del otro. Eso cuesta en el OGN. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es ordenar los puntos y partir la lista en dos. Dividir y vencer, entonces nos cuesta lo de siempre, 2t n sobre 2, siendo 2 el número de llamados recursivos y este 2 es las partes en las que estoy dividiendo la entrada. ¿Ok? Entonces, llamo recursivamente o resuelvo recursivamente la mitad de la izquierda y resuelvo recursivamente la mitad de la derecha. Eso me da el par de puntos más cercanos. En el primer caso es A y B y en el segundo es C y D. Ahora solamente determino en esta parte que es constante cuál de las dos parejas es la más pequeña. Entonces, si la pareja AB está más cerca que la pareja CD, entonces delta es la distancia que hay entre el A y B, y mi resultado, que es XY, es lo mismo que la pareja AB. De lo contrario, que es lo contrario de qué? Que la distancia de AB no es más cerca que la distancia de CAD, entonces delta es la distancia de CAD y mi pareja más cercana hasta ahora es CD. Bueno, hay que borrar los puntos más alejados de L a una distancia mayor que delta. Bueno, eso consiste en recorrer la lista y ver la coordenada. Si está más a la izquierda que L menos delta, entonces la borramos. Y si está más a la derecha o es mayor que L menos delta, ok, entonces eso nos cuesta un tiempo lineal. Ya borramos todos los puntos, pero como les dije, en el peor de los casos puede ser que no borre ninguno. O borre solamente uno, que es lo que da la pareja más cercana hasta ahora. Bueno, entonces realmente voy a considerar que sigo teniendo los n puntos. Vamos a ordenar los puntos restantes por su coordenada y. Ya sabemos que el ordenamiento cuesta n log n. Porque consideramos que en el peor de los casos seguimos teniendo n puntos. Y ahora lo que tenemos que hacer es analizar la lista, revisar la lista con los siguientes 11 puntos. Aquí son dos for anidados, pero en realidad este for más interno pues es constante, ¿no? Entonces realmente es su tiempo de ejecución es O de 1. Por lo que nos queda acá, que es O de n, que es lo que dice acá el dibujito. ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué es O de 1? Bueno, lo que dijimos, para los siguientes 11 elementos Q en la lista de puntos, esto se va a hacer para cada punto en la lista, entonces si la distancia del punto P, que es el que estamos revisando, hacia Q, que es alguno de los 11 puntos en la lista, es menor que delta, entonces delta se reduce a esa distancia más pequeña de los
que va del punto P al punto Q, y la pareja de puntos más cercana cambia a ser P y Q. Y listo. Eso lo hacemos para cada punto 11 veces, y al final lo que vamos a tener es la pareja de puntos más cercana para esa lista de puntos que tenemos. Bueno, entonces, ¿cuál es el costo de esto? ¿Cuál es la relación de recurrencia? Bueno, pues vamos a tener que TDN va a ser 2 TDN más ODN log n. Bueno, aquí de hecho falta más ODN, pero ODN es menor que ODN log n, por eso es que no se incluye. ¿Ok? Es como si tuviéramos la expresión de que la función de costo fuera igual a n log n más n. Entonces esto es Omicron de n log n. ¿Sale? Por eso las ODN que teníamos aquí, pues estos desaparecen absorbidas por n log n. Y bueno, tenemos 2 n log n, pero eso sigue siendo Omicron de n log n. Ok, vamos a ver más adelante en algún otro video, más adelante en el curso, que esa relación de recurrencia nos lleva a que pertenece a Omicron de n logaritmo cuadrado de n. Ay Dios. A n logaritmo cuadrado de n. ¿Ok? Bueno, lo cual no está mal. Sigue siendo menor que n cuadrada, pero podríamos hacerlo mejor. Por ejemplo, podríamos lograr n log n. ¿Cómo? Pues no ordenando los puntos cada vez. ¿Ok? Porque eso hace que la recursión tenga que regresar listas y combinar las listas. Entonces no queremos hacer todo eso. Pues si ordenamos desde un principio toda la lista de puntos, antes de iniciar el proceso, ordenamos afuera. ¿Ok? Entonces quedaría algo así como, vamos a ponerlo en el algoritmo, ordenar por X y luego ordenar por Y. Esto cuesta O de n log n y este cuesta O de n log n. ¿Vale? Pero están por fuera del algoritmo principal, que es lo que se hace recursivamente, por lo cual quedan por fuera de la relación de recurrencia. Entonces, calcular la línea de separación entre la lista que nos dan, pues ya se convierte en O de n, solamente en recorrer la lista para encontrar el más pequeño. De hecho, ni siquiera, no es recorrer, solamente dividir. ¿Por qué cuesta O de n? Porque vamos a eliminar a los elementos que no vamos a utilizar. Entonces, vamos a recordar que esto se hace por fuera del algoritmo principal con la lista completa, y esta parte se hace cada vez en la llamada recursiva. Entonces, para calcular la línea de separación, tengo que ver cuáles son los elementos que sí están jugando, y eso me cuesta recorrer la lista. ¿Ok? Borrar los puntos, pues nuevamente cuesta O de n. Y nuevamente, ordenar los puntos restantes por su coordenada y, ya no tengo que hacerlo. Ya los puntos ya están ordenados. ¿Ok? Esto se convierte en borrar los puntos que no se estén utilizando, ¿no? Pero ya los borré aquí. Así de que ya eliminé esta parte. Ya para calcular, ya nada más tengo que ver qué puntos se están jugando. Así de que la relación de recurrencia me va a quedar, como ya sabemos, 2t
de n sobre 2 más O de n. Y esa película ya la hemos visto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y eso ya sabemos que nos da que el algoritmo cuesta n log n. Lo cual pues es bastante mejor que n cuadrada. Bueno, pues hasta aquí con este algoritmo de encontrar el par de puntos más cercanos que nos permite mejorar, comparar todas las parejas que nos lleva n cuadrada a hacerlo en un tiempo de n log n, no solamente a través del ordenamiento de la propia lista. Bueno, espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.